Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Kingdom Come Deliverance. Estábamos en Rataje. Habíamos ido desde Sázava hasta esta ciudad siguiendo a un cumano que había sido capturado. Y bueno, como acabamos detuviéndole, lo llevamos aquí a la cárcel de Rataje. Así que por eso nos encontramos ahora en esta ciudad. Vamos a ver, tengo 9.5. Estoy pensando si ir a vender algún artículo. A ver. Vale, voy a vender los arcos. Voy a ir a ver al cazador. De hecho, a lo mejor podría vender algo más que arcos. Aquí tengo bastantes copas. Bueno, más que nada quiero ir a vender los arcos porque quiero encontrarme con Capon a ver si está en algún lugar que nos diga cómo le fue. Y después iremos al Edeco, que está aquí cerca, a recuperar nuestro caballo. Pero como Capon suele estar por las tabernas, vamos a visitar al cazador. Le vendemos los arcos. Pero es raro, yo juraría que tenía más arcos guardados. En fin. Y nada, más que nada, como tenemos que ir en esa dirección, a ver si Capon está por ahí. Aunque ahora que lo pienso, a lo mejor está aquí cerca de la carnicería, que es donde nos llevó esa misión, la última misión que nos encargó. Pero no, parece que por aquí no está. Ok, pues vayamos a las tabernas. Si no, también lo buscamos en el castillo menor, pero no estaba ahí. Donde no miramos es en el castillo mayor. Bueno, como vamos en esa dirección, veamos. Capon. De momento nada. Vamos a ver aquí a nuestro cazador. ¿Cómo vamos con el tiro con arco? 8. O sea, todavía no puede enseñarnos el nivel avanzado. God almighty, has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? Hombre, que tampoco voy tan hecho un desastre. Quiero vender estos arcos. Vale, no sé si... me quito también algunas flechas a lo mejor de encima. Así que no me pese tanto. Anda, aquí tengo un martillo de guerra que no he vendido. Vale. Bueno, de momento nosotros cerramos el trato con el cazador. Y vamos a ver en las tabernas si encontramos a nuestro hombre. Vale, soy idiota, me he pasado la taberna. No sé por qué pensaba que estábamos hacia aquí. Bueno, de hecho hay otra taberna, pero la que estaba buscando es esta. Pues no, Capon no está aquí. ¿Dónde se habrá metido este tío?
Hombre, ahí lo tenemos, no falla. A ver, Hans, ¿qué tal te fue? Well, Henry, it cost me a lot of effort, but it seems I've finally succeeded in making a half-decent warrior out of you. Anything I can do for you? Claro, sobre todo gracias a ti. A ver, I delivered the things as you asked. I already know. My spies told me everything. She was wearing the necklace this morning, as I asked in the letter. So you'll go to the rendezvous with her? Certainly not. I'm not going to pounce on her like a bull in rutting season. Her feelings must be allowed to mature gradually. Meanwhile, you'll get a potion for me. I thought you didn't believe in witches' brews. This is no witch's brew. It's an absolutely tried and tested elixir called Musk of Infinite Allure. There's a fellow in Sassau who sells it, and he guarantees its success. muy bien, me haré con él. Musk of infinite allure? Sounds irresistible. All right, I'll try and get it for you. I'm sure I can rely on you. Here's some coin for your costs. Goodbye. Lo que no estoy seguro... Ha dicho que hay un tío que lo vende en Sázava, pero es posible que el tío sea el charlatán. Y ahora el charlatán está en Ledeco, no en Sázava. Bueno, tenemos que ir a Ledeco, así que podemos preguntarle. Estoy pensando, a lo mejor podríamos hacer un concurso de tiro con arco. Y así mejoramos el nivel, o lo intentamos. A ver, tengo brebaje de arquero. Sí. Buenas, maestro arquero. God save. What can I do for you? Concurso. Is there someone here who compete with me in archery? Sure. There's always arrows flying here. How good are you with a bow? So I can find you a suitable opponent. Vamos a hacer maestro, a ver. I reckon I can take on the best. Bold words. A ver si nos Well, sale. we'll see, we'll see. The best archers shoot 21 arrows. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. God be with you. You may shoot. Uf, empezamos mal. Tío, ¿por qué me salen tan arriba y tan a la izquierda? Vale, ahora le hemos dado en el blanco. A ver si conseguimos mantenerlo ahí. Si no hacemos más dianas, estamos jodidos. Vale, estamos a 10 puntos del líder con 2 flechas menos. Buah, mierda, se me ha ido muchísimo. Bueno, a ver, es que en maestro no estamos en maestro todavía, ni de coña. 60 puntos, tío, ha marcado. Joder, qué mal.
Ha habido un momento en que iba bien, pero... Contest Bueno. over, archers. 43 tampoco está mal, pero obviamente nos queda para conseguir la maestría. Al menos he subido en algo. Que va, no he subido en nada, tío. Vale, pues vamos rumbo al Edeco. En principio... me parece que no nos queda nada pendiente aquí en Rataje. Bueno, obviamente nos falta conseguir la poción para Capon. Pero no podemos conseguirla aquí en Rataje, así que es hora de echarnos al camino y dirigirnos al pueblo del Edeco. Estoy pensando que a lo mejor allí podemos hacer también el concurso de troncos en el río. Y a lo mejor también lo que tendríamos que hacer en nivel maestro es... ¿Por qué estaba ladrando el perro? A lo mejor lo que tendríamos que hacer es usar flechas de mayor calidad. Las de distancia mejorada a lo mejor nos vendrían bien. De esta manera tal vez podríamos hacer más puntería. En fin, vamos a ver. Rumbo Ledeco. No está lejos, pero tampoco está súper cerca. Estoy pensando si hacer el viaje rápido. Es que no me gusta hacer los viajes rápidos. Me gusta disfrutar de los paseos. Por cierto, ahora que lo pienso un segundo. Si estamos en Ledeco, tiene que haber algún tesoro por aquí. Vale, este de aquí no sé si podemos ya abrirlo. Este... podríamos ir a buscar este. Es el número 8. Vale, este tiene pinta de ser bastante sencillo. A ver si lo encontramos. Porque los otros... el mapa 5... Este me parece que es en Skalitz. Este está lejos. Es por esta zona, pero está lejos. Y el mapa 22, no me acuerdo de él. Vale, ese está aún más lejos que el mapa antiguo. Vale, ese, el número 8 parece el más asequible. Estoy pensando, ya que vamos a pasar por el molino, voy a dejar ese martillo de guerra que me está creando sobrepeso y a ver si así podemos sprintar un poco e ir más rápido. Que además, si vamos a buscar un tesoro, vamos a ir también cargados. Hacía tiempo que no veníamos a ver a Teresa. Pero por desgracia para ella no podemos hacer el cortejo. Vale, esto lo dejo y esto lo dejo. Bien, así no voy con sobrecarga. Y podemos ir al sprint. Aunque bueno, tampoco podemos ir súper al sprint porque Henry acaba de comer un montón. Y eso le reduce la resistencia. Vale, en principio el camino más corto para ir hasta Ledeco es por aquí.
Pero por aquí pasaríamos por el campamento de Kuno y no quiero pasar teniendo... sin tener el caballo, quiero decir. Anda, mira, un charlatán. Es el mismo trilero. A ver. We've met before, haven't we? Come to think, yes, we have. So, you know how it goes. The bet is 5 groschen. I'll give you a riddle, and if you guess right, you get double. If not, the groschen are mine. So, what do you say? A ver, me parece que la otra vez que hicimos esto del trilero... O sea, creo que That sounds good. Let's do it. nos jodió. Pay A ver. close attention. There was once a merchant who had a magic pouch. When the merchant put 1 coin in it and waited overnight, he found 2 coins in it the next day. So, he waited until the following morning, and lo and behold, there were now 4 coins. And the morning after that, there were 8, and so on and so forth. After 60 days, the pouch was completely full. My question's this. In how many days would the pouch have filled up if the merchant had put in 2 coins instead of 1 on the first day? Joder, es complicado, ¿eh? Porque al ser una exponencial... A ver, 16, 60 días. O sea, es 2 a la 60. Joder, es complicado, ¿eh? A ver. Es que estoy entre el 30 o el 15, porque... A ver, 60 monedas... 60 días... 60 días. Primero puso una moneda, después 2. Vale, esto es un exponencial de A2. Si hubiera empezado... Ah, no, espera, porque podría ser... Si hubiera empezado poniendo 2, es como si es la misma exponencial empezada en el día 59. Pero, que si empiezas poniendo 2, te falta la primera. Entonces, ¿qué serían? Los mismos 60. Joder, es que es complicado, ¿eh? Este. Así que, ¿en cuántos días se habrá llenado si el mercader hubiera puesto 2 monedas el primer día en lugar de 2? ¿What? ¿Cuántos días se habría llenado si el mercader hubiera puesto 2 monedas en el primer día en lugar de 2? Será en lugar de 1. Hostia, qué cosa más rara. Es que claro, si haces 59 tendrías la bolsa llena menos una moneda. Así que entiendo que para llenarla otra vez serían 60 también. Lo que pasa es que les sobrarían monedas. A ver, me arriesgo a decir 60, a ver qué ocurre. The same. 60. No. The correct answer's 59. It may seem that the pouch will fill in only half the time, but in fact you will save only the first day when the 1 coin multiplied to become 2. Oh, don't you fret. Pero Very few people can es que no es figure out my correcto, es riddles. decir, So, o sea, I thank you, 59 and es lo que he maybe we meet dicho, again no lo sometime. tendrías lleno, lo tendrías lleno menos Not if I una see you moneda, la first. del primer día, por lo tanto no está lleno. Tendrías que esperar otro día hasta que acabara de llenarse. Tío, estos acertijos están mal. O sea, creo que el otro también estaba mal. Porque es que de hecho es lo que ha dicho, 59 porque te ahorras el primer día, ya, pero es que el primer día pusiste una moneda. Así que te falta una moneda en el día 59 para estar completamente lleno. Tío, en serio, me siento súper estafado con
con estos acertijos. A ver, para ir al Ledeco, creo que es por aquí. No creo, no será este el árbol, ¿no? Del mapa. No, tendríamos que intentar llegar a ese cruce de caminos y desde ahí buscar el árbol. Además parece ser un árbol que está como muerto, no tiene hojas. Mira las ovejitas. Vale, a ver si encontramos el cruce. Vale, ahí está el campamento de Kuno. No quiero pasar tan cerca. Este camino nos lleva... Mira, podría ser ese el árbol. Que está así como muerto. O, espérate, porque aquí se unen más caminos. Tiene que ser este árbol. Tiene que ser este árbol porque hay la colina también dibujada. Sí, no hay duda. Es aquí. Lugar interesante. Ajá, aquí está la bolsa. A ver, abrir. Bacinete con visera, collar, dado extraño, jope. Tenemos un montón de dados extraños. Poción de juguetero, martillo de guerra. Beh, no es un botín... No es un botín excelente. Pero en fin. Aquí tenemos un nido. Iba a decir que teníamos un banco. A ver. ¿Dónde? Ah, ahí está. Muy fácil de coger. Y tenemos un Gronshin. Ok, veamos. Mi caballo debería estar en la casa de los baños. Vale, y este caballo, no sé de quién es. Caballo, vale. Y bueno, ahí tenemos nuestro caballo, donde lo dejamos. Y podemos hacer lo que hemos dicho, podemos venir a hacer el concurso de troncos en el río, que solo lo hicimos una vez.
Pero primero quiero aligerar un poco de peso. A ver, martillo al caballo. Esto se vuelve al caballo. A lo mejor nos convendría pasar por la casa de baños también para lavarnos. Pero bueno, primero hagamos el concurso de tiro con arco y después hacemos el baño. Buenas. I hope that I can be of help to you, knight. I'd like to try chumps one more time. Of course. Ah, one more chump. Excellent. So how much will you bet? Hagamos... La otra vez hicimos 10. Vale, hagamos solo I won't 20. overdo it. That's the betting over with. Now here are your arrows. May the Lord watch over you. Vale, tenemos 20 flechas. A ver qué tal nuestra puntería ahora. Vale, hemos dado a uno. Almost had it. Ole, 2 de 2. Ojito que Henry... Another on target. Bueno, ese a mí me ha parecido un poco desviado, pero si nos lo da por bueno... Ah, este fallado ya. No. Bueno, llevamos 4, pero 3 flechas menos que nuestros rivales. Mierda, ha pasado por encima. Ah, well, I won't miss the next one. Another on target. Vale, llevamos 6. Oh, well, I won't miss the next one. Got it! Ojo, que podemos ganar este concurso. Bloody hell, the wind took it. Hit! Bloody hell, the wind took it. Ojo, no te pongas en medio. Mierda, cabrón, me ha distraído. Vale, mira, ahí se están poniendo en línea. Si se ponen en línea hay más probabilidades de darles. Bueno, 14. No está nada mal. Bloody hell, the wind took A it. ellos les quedan la mitad de las flechas, pero hay uno que lleva 8. Tendría que acertar 6 para meterla. Y el otro igual. O sea, solo puede fallar 2. Y bueno, se están quedando sin espacio. Got it! Almost had it. Bueno, no está mal.
quiero mis ganancias, por favor. So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. I hope you'll wager them on some chumps again. Take care now. Vale, pues no está mal. A ver, nos ha subido un poco el nivel con el arco, pero aún estamos lejos. Vale, volvamos al pueblo. A ver, quiero hablar con el charlatán, a ver si él tiene lo de la poción que nos ha pedido Capon. A ver, aquí pisando todos los campos. A ver, el charlatán normalmente aquí está. A ver. Well, well, who have we here? Ah, the prodigal son returns. I knew you'd come back to me one day. Let me guess, you saw it in a dream? I knew you were going to say that. Claro, claro. But I had a divine revelation. That next time I won't be around to pull you out of the shit. Oh, well, I am sorry. But these things are sent to try our fortitude in the face of adversity. I'd like to try your fortitude. A ver, almizcle de la atracción infinita. ¿Qué I've heard sabes you de know él? of some irresistibility potion or whatever it is. Ah, naturally, musk of infinite allure, an age-old recipe, maybe even older, tested by Moses himself. Moses? How do you think he managed to get his people to follow him through the desert for 40 years? It's extremely potent. Yes, Vaya let's see. cuentista. How much do you want for it? Who do you take me for? The wisdom of the ancients isn't something that's bought and sold in the marketplace. Did Jesus charge for his miracles? But since you ask, how about this much? 2000. Es bastante barato, es demasiado. A ver, ¿qué ocurre si le digo es What? demasiado? That much? You're a crook. As King Solomon said, honesty is for those who can afford it. If you'd like, I can mix the elixir for you in exchange for a small favor. Oh, not again. Now, is that any tone to use with your master? For shame. Apologies, Master. I was carried away by my thirst for knowledge. I understand your impatience, but the way to wisdom is narrow and arduous. And leads out the window. ¿En qué queréis que os ayude? So what is it you want from me now? Ah, my dear apprentice, everything's gone to the devil. I'm living from hand to mouth, sleeping on straw, and the local peasants won't buy from me. They say they don't trust me, as if I was some kind of charlatan. Can you believe it? Does this look to you tanto que like the sí. face of a swindler? I'm Sí. an honest trader in sacred goods, whose only concern is the welfare of troubled souls. No decir nada. And any time now the slanderous gossip will spread here from Sassau. I should leave before things get worse. But I can't go anywhere until I've made a bit of coin. So what's needed is to give the locals a bit of encouragement, to open their hearts.
And purses? Sin violencia. I'm not going to go around beating people for you. What do you take me for? I wouldn't hurt a fly. Violence is for the dull-witted. We must gently demonstrate to them the necessity of buying my remedies. For example, to ward off a revenant. Revenant? What revenant? The dead, returned from the grave. A corpse that the soul is unable to depart from, which wanders among the living, filled with rage at its wretched fate. Yeah, I saw something like that once. But it was just some drunk going home from the tavern after losing all his money at dice. Don't make light of such things. Now tell me, do you know how to deal with a revenant? Cortarle la cabeza, prenderle fuego, estaca en el corazón. ¿Qué A sé yo? wooden stake through the heart? That's more a remedy for vampires and other bloodsuckers. You are my trained apprentice, but the ignorant villager is entirely at a loss how to deal with such dark forces. It is our sacred duty to prepare them for such threats. And how do you propose to do that? Well, they're all doubting Thomases. They need proof. We'll need a grave, an empty grave that we can use. There's one along the way to Sasau, but it's got one minor shortcoming. What's that? Well, it's not entirely empty. Not entirely? What does that mean? You have to dig it up first. Eso es pecado porque es esa tumba en particular. Why this particular grave? The locals don't like to talk about it, so it's surely got some sinister past behind it. And in places like that, revenants sprout up like mushrooms after rain. Well, if that's how it is, we could open old wounds. That could easily set people against us. Again. Then it would be best if no one could connect us to it, wouldn't it? Entonces necesitaré una pala. I'll need a spade then. Yes, dig it up and remove the remains, leaving no trace. And what am I to do with the remains? Keep them. Human remains are always handy to have around. Qué asco. Right. And how do we spread the word of this revenant? There's a gossip in every village. Here, too, a woman who'll spread news quicker than a dozen messengers on the fastest steeds. ¿Qué debería And decirle? what am I to tell this gossip? All you have to do is casually mention the empty grave, and before evening, I'll wager the whole village will know about it. Where does this woman live? The last house on the left, on the road to Sasau. She was the first person I met here, and by the time I reached the village green, I already had a mob looking suspiciously at me. The rumor-mongering fishwife. Vale, la pescadera. And that's all? Not quite. You should ask her who was buried there. So we've got a story to work with. So, dig up the grave, talk to the gossip. And the remains. Don't forget to remove them. Otherwise, no one will believe in the revenant. I might have known any task for Capon would turn into some insane escapade. Grave robbing. Jesus. Bueno, pues por fin ha acabado de hablar el charlatán este y nos ha encargado un trabajo bastante macabro. Pero bueno, ya nos estamos pasando bastante del tiempo, así que lo vamos a dejar aquí y nos encargaremos de este feo asunto cuando podamos. No sé si en el próximo vídeo o más adelante. Por el momento cerramos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.